Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso Diseño y Construcción de Pavimentos Urbanos. Quien les saluda a todos ustedes es el ingeniero José Buleje Guillén. Actualmente tengo la responsabilidad de dirigir la gerencia general de EMAPE S.A., que es la empresa municipal administradora de peajes de Lima Metropolitana, que efectivamente depende de la Municipalidad de Lima Metropolitana y cuyo expertise es desarrollar y ejecutar proyectos viales, en primer lugar. Las principales obras viales de Lima Metropolitana son ejecutadas a través de EMAPE. Asimismo, nosotros nos encargamos también de hacer obras sociales, por ejemplo, losas deportivas, escaleras, muros de contención, obras también con una proyección social. Y también nos encargamos de realizar los trabajos de mantenimiento vial de las principales vías metropolitanas encargadas a EMAPE. Por ejemplo, la Vía Expresa, por ejemplo, la Javier Prado, por ejemplo, la avenida Ramiro Prialé o la Alfonso Ugarte, entre otras. Ya vengo desempeñándome como gerente general de la empresa por más de 3 años. Soy de profesión ingeniero civil, con una maestría en dirección en la construcción, con más de 24 años de ejercicio profesional, tanto en el sector público como en el sector privado. Así que he estado sentado a ambos lados de la mesa, por lo que puedo decir que tengo experiencia en la gestión no solamente de proyectos de inversión pública, sino también proyectos de inversión privada, tanto como contratista, tanto como supervisión, y ahora también como entidad, ¿no? Como representante de una entidad pública del Estado. Asimismo, soy docente, he sido docente universitario. Ahora estoy dictando estos cursos, estos diplomados, un poco por lo apretado de tiempo de mi agenda, pero sin embargo considero importante poder compartir no solamente conocimientos, sino también experiencias con muchos colegas, algunos con varios años en la profesión, otros que recién inician este largo camino muy bonito que es la ingeniería civil, y otros que aún en su calidad de estudiantes están ávidos de aprender y reforzar sus conocimientos. En ese sentido, mi agradecimiento a CERSA, que me da una vez más la confianza para poder desarrollar un curso en esta oportunidad, cuyo objetivo es poder inculcar en ustedes conocimientos y experiencias relacionados específicamente a un punto importante de la carrera, que es la construcción y diseño de pavimentos urbanos. Algunos podrán decir que es un tipo de infraestructura sencilla, es una infraestructura que no tiene mayor complejidad o mayor problema para diseñarla o construirla. Pero sin embargo, déjenme decirles que en todos estos años en la carrera profesional, lamentablemente he visto mucho desconocimiento por parte de colegas como nosotros, no solamente en el diseño, ¿no? Ni hablar en la formulación, ¿no? Todo este proceso saben que nace desde la formulación, de la concepción misma del proyecto, que es la partida de nacimiento del proyecto, ¿no? La ficha o el perfil, el invierte P, que luego da paso dentro ya de la fase de ejecución a la elaboración del expediente técnico y a la ejecución de obra. He tenido oportunidad, mucho desconocimiento, o tal vez que no se tienen las cosas claras
en cuanto a los criterios de diseño y conceptos básicos para poder establecer espesores, establecer calidad de materiales, establecer demandas, establecer estructuras de pavimento, lo cual muchas veces da como consecuencia que diseñamos y construyamos pavimentos sobredimensionados, echando al agua la plata, y en otras ocasiones pavimentos subdimensionados cuya vida útil pues es muy corta y es una inversión también tirada al agua. Entonces, a pesar de que podríamos decir dentro de la diversa tipología de proyectos que tenemos en nuestro medio y en lo de pavimentos podríamos decir que es la que tiene mayor difusión y la más conocida, a pesar de eso, aún hay muchas, ¿qué les puedo decir? Dudas o situaciones poco claras o desconocimiento de cómo se manejan los parámetros y los diseños en los pavimentos. Por otro lado, si tomamos en cuenta que tenemos una normativa, en el caso de pavimentos urbanos, muy limitada, deja un espacio vacío en la cual se pueden tomar decisiones erradas al momento de plantear un proyecto de pavimentación o en su efecto en resolver alguna problemática o una situación que podamos ir encontrando en la obra. Este curso lo que pretende es proporcionarles las herramientas básicas para que no solamente ustedes sepan correr un Excel o aplicar una fórmula matemática, sino sobre todo desarrollar su criterio, su poder de análisis, para que luego de evaluar varias alternativas, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la zona en donde nos encontramos, dependiendo de las acciones externas a la cual va a estar sometido el pavimento y dependiendo de la calidad del suelo y de la calidad de los materiales que vamos a usar para poder construir estos pavimentos, poder tener como resultados pavimentos óptimos que se va a reflejar no solamente en los costos, sino también en los tiempos de ejecución. Ningún proyecto es igual, siempre hay una diferencia entre un proyecto y otro. Por eso he visto también algunos colegas que buscan lo fácil y lo único que realizan es copiar proyectos de pavimentos que se ejecutaron en A, lo replican en B o en C. Situación que muchas veces luego conllevan a problemas, algunos cuyas soluciones son costosas y en otros casos que no tienen solución y por lo tanto genera una responsabilidad tanto civil como penal. Entonces, en la medida que nosotros como ingenieros estemos capacitados, estemos bien preparados y tengamos claras nuestras ideas y nuestros criterios, estoy seguro que ustedes se van a desempeñar muy bien en su vida profesional y van a poder aportar lo que ustedes reciban en estas 8 sesiones, poder compartir con otros colegas o con las demás profesionales de su entorno, a fin de ir mejorando poco a poco la calidad de nuestros proyectos y la calidad de las obras en nuestro país, que hoy más que nunca tanto lo necesita. Vivimos en una situación en la que los recursos económicos están bastante limitados y por lo tanto nosotros como ingenieros, quienes tenemos en nuestra mano la solución técnica a los problemas, debemos de procurar optimizar esos recursos a fin de poder dar bienestar y servicio a los ciudadanos a los cuales nos debemos finalmente, ¿no? Nuestra carrera tiene una vocación social, debemos estar siempre proyectados a ello, y la mejor forma de hacerlo es justamente capacitarnos, aprender, ejercitar y poder aplicar lo que podamos aprender en nuestra realidad. Entonces,
espero que estas 8 sesiones que vamos a compartir les sea muy productiva. Entiendo que CERSA ha creado un chat en el WhatsApp con todos los integrantes del grupo. Ahí podrán hacer alguna consulta o un comentario. Como siempre, llano yo en responder. Tal vez en ocasiones no voy a poder responder inmediatamente por mi recargada labor, pero ténganlo por seguro que sí voy a responder y con toda la confianza del caso. El desarrollo de las clases, una parte donde vamos a desarrollar los conceptos principales y otra parte práctica, porque la mejor manera de aprender es haciendo. Entonces, vamos a combinar ambos aspectos. Ustedes mismos exíjanse en la medida que ustedes puedan preguntarme, puedan participar, puedan levantar la mano durante la clase, ya sea para preguntar o tal vez para compartir alguna experiencia que ustedes hayan tenido o tengan en el sector. Bienvenido. Yo no quiero que estas sesiones sean un monólogo, sino que sea una conversación franca, abierta, permanente, en las cuales, mediante la retroalimentación que yo pueda dar en el desarrollo de las clases, les permita a ustedes aclarar ciertos aspectos, resolver ciertas dudas que ustedes tengan, que justamente les ha motivado a inscribirse en este curso, lo cual valoro porque veo que ustedes son colegas que quieren esforzarse, mejorar y ir aprendiendo. La vida es un constante aprendizaje. Ya ustedes ven con cuán tan rápido avanza pues la tecnología, con cuán tan rápido cambian las normas, se actualizan. Entonces nosotros debemos estar acorde a esos cambios. Tenemos que adaptarnos a esos cambios y aprovechar los cambios para mejorar. Eso tiene que ser un reto personal y profesional por parte de cada uno de ustedes. La ingeniería es una profesión muy bonita, nos da las herramientas y los conocimientos para resolver las necesidades de las personas, las necesidades de servicio básicamente de las personas, pero también puede ser una profesión nefasta si lo utilizamos para el mal y en lugar de hacer el bien, hacemos daño a los demás y justamente eso es lo que queremos evitar. Nuestra profesión debe dar bienestar a los demás. Y el ingeniero es la persona más capaz y más preparada para poder, dentro del marco de la transparencia, de la honestidad y de la ética, hacer las cosas de manera correcta. Y siempre eso yo difundo con mis alumnos, con mis estudiantes, ya sea en la universidad o ya sea a través de estos cursos o seminarios. Y creo yo y considero que es la mejor manera de progresar y crecer, haciendo siempre las cosas bien, a pesar de hacer siempre las cosas bien y siempre amparado en el marco técnico y legal. Mientras eso ocurra, ustedes no tienen nada que preocuparse y todo lo contrario. Les va a dar la seguridad y la confianza para seguir creciendo y seguir desenvolviéndose dentro de su carrera profesional, que es lo que nosotros buscamos finalmente. En la medida que tengamos mejores ingenieros, nuestras obras serán mejores y el desarrollo y bienestar para el país será mucho mejor. Y eso es lo que promovemos con este tipo de cursos o este tipo de capacitaciones. No solamente dar conocimiento, sino también generar valores y difundirlos en los demás. Y por eso nuevamente mi agradecimiento a CERSA por la confianza y a ustedes por acompañarnos, por ese esfuerzo también que ustedes hacen de poder inscribirse, de poder disponer de su tiempo y también pues de querer sobresalir y ser mejores profesionales. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Como les dije en un inicio, vamos a ver lo relacionado
al curso Diseño y Construcción de Pavimentos Urbanos. Vamos a dividir este curso en 4 módulos. Cada módulo con 2 sesiones. El módulo 1 va a estar relacionado específicamente a los conceptos generales básicos del mundo de los pavimentos. El módulo 2 se va a centrar en lo que es netamente el diseño de pavimentos flexibles. El módulo 3, diseño de pavimentos rígidos. Y el módulo 4 estará relacionado a lo que es la construcción de estos pavimentos. Como les dije desde un inicio, me gusta promover el diálogo, la conversación. Cuando ustedes así lo consideren pertinente, pueden intervenir, ya sea levantando la mano para hacer una intervención verbal o a través del chat, para poder atender a una consulta, a una duda que tengan, ¿ya? Y eso también, como ya indiqué, es parte de la evaluación permanente del curso. Bien, entonces pasamos a la siguiente. El módulo número 1 está relacionado a lo que son diseño de pavimentos urbanos. Este módulo 1 tiene 8 puntos, 8 ítems que vamos a desarrollar uno por uno entre hoy y el jueves, y que corresponde a la introducción en el diseño de pavimentos, tipos de pavimentos, modelos para diseño de pavimentos urbanos, tráfico y factores de carga, capacidad de soporte de los suelos, estudio de suelos para pavimentos urbanos, agregados y estado estructural y niveles de serviciabilidad de los pavimentos urbanos. Bien, aquí en la introducción, en lo que corresponde a la definición, hay que tener un aspecto muy claro, ¿no? El concepto de pavimento en general, y luego cómo este concepto se desdobla en lo que son pavimentos para carreteras y lo que son pavimentos para vías urbanas, ¿sí? Hay una diferencia entre ambos. Como le dije en un inicio, los pavimentos en carreteras están regidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y desarrollado a través de los manuales de diseño del Ministerio. Mientras que en el caso de pavimentos en vías urbanas, el ente rector es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se rige expresamente en la norma CE 010, Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Ahora bien, si hablamos en términos generales, el diseñar pavimentos es un proceso por la cual las componentes estructurales de un pavimento, que ya los conocemos, la carpeta o la losa de concreto, si fuera el caso, la base, la subrasante de un cemento, de una carretera o de una vía urbana, son determinados, tomando en cuenta justamente las características de la subrasante, las consideraciones ambientales, la densidad y composición del tráfico y las condiciones de mantenimiento. Esa es una definición general de lo que es pavimentos. En síntesis, diseñar un pavimento es determinar cuál va a ser su estructura o qué elementos van a constituir su estructura, y en función a las condiciones del suelo, básicamente sustentada por su resistencia, tomando en cuenta también las consideraciones ambientales, cuál va a ser el clima al cual va a estar sometido, la temperatura, a los rayos del sol, a la nieve, a las heladas, lo que fuera, a la densidad y la composición del tráfico, que es la carga viva, podríamos decirlo, si hacemos una analogía con una estructura de concreto, de un edificio. El tráfico es la carga viva.
y las condiciones que le vamos a dar de mantenimiento. Es un aspecto importante también. Combinando estos 5 aspectos, vamos a determinar cuál va a ser el espesor de cada uno de los elementos del pavimento. Y no es cualquier espesor, ¿eh? No es que agarro mi hojita Excel o mi hoja de cálculo, mi programita, le meto ahí ciertos datos y me arrojó otros. No, es más que eso. No solamente es el número, no solo es el valor numérico, sino lo que representa. Por eso, en diseño, es muy importante que el proyectista tenga claro qué es lo que está haciendo, qué significa cada uno de los insumos o criterios o valores o de entrada, podríamos decir, para el diseño. De tal forma que el proyectista, teniendo claro ello, cuando procesa esa información y aplica las fórmulas de diseño, ese resultado que va a obtener va a ser susceptible a ser mejorado aún a través de un proceso de optimización, de tal forma que no solamente quede el número que me salió de la fórmula, sino qué representa ese número y cómo puedo optimizar ese número aprovechando alguna condición del entorno o alguna situación especial dentro de la zona donde voy a hacer mi trabajo, o aprovechando también algún tema relacionado a las características de los materiales que van a ser parte de la estructura de mi pavimento. Diseñar, colegas, es un arte. No es simplemente agarrar números, meterlos en un programa o una fórmula y arrojar números y eso es. Es más que eso. No solamente se toman en cuenta estos criterios de diseño, sino también se toma en cuenta el proceso constructivo que voy a emplear y sobre todo los recursos e insumos que tengo en la zona donde voy a hacer el proyecto. Una cosa es hacer un proyecto de pavimentos urbanos, por ejemplo, en Lima, donde tenemos todo a la mano, y otra cosa es hacerlo en una localidad lejana de nuestro querido Perú. Entonces, el evaluador, el proyectista, debe tomar en cuenta todas esas consideraciones para poder tomarlas en cuenta al momento de hacer su análisis y realizar su diseño. Entonces, diseñar pavimentos es eso, determinar los elementos de la estructura del pavimento, definir sus espesores y sus rigideces, y con ello determinar los valores óptimos de diseño. Lo que exactamente necesita la estructura ante el nivel de carga a la cual va a estar sometida y en función a la capacidad de resistencia o de soporte del suelo de fundación o de la subrasante, como la quieren ustedes llamar. ¿Correcto? ¿Hasta aquí está claro? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Con toda confianza, ¿eh? Valoro las intervenciones. ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Continuamos? Anótenme en el chat también para saber que están ahí al otro lado. Bien. Seguimos entonces. Ahora, en el diseño tenemos factores que están bajo nuestro control y hay algunos factores que están fuera de nuestro control. ¿Qué factores o qué propiedades están bajo el control del proyectista? Por ejemplo, las propiedades de los materiales que va a usar para el diseño y para la construcción. Por ejemplo, los espesores y las condiciones en que se va a ejecutar el proyecto. Esos elementos sí los podemos controlar, sí está bajo nuestro control. Pero hay otros que escapan a ese control del proyectista. Por ejemplo, el tráfico.
Nosotros hacemos un estudio de tráfico. ¿Alguien sabe o ha participado en la elaboración de un estudio de tráfico? ¿Alguno de ustedes quisiera un poquito compartir sus experiencias en determinar el tráfico a un proyecto, a un diseño que han tenido a cargo? ¿Alguno de ustedes han participado? Eh, bueno, Sí. ingeniero, claro, Wilson, sí, ¿no? sí, Ya, Wilson, a ver, coméntanos. ¿Has no, participado en un estudio de tráfico, por ejemplo? hace, hace Ah, tiempo, ¿no? Cuando, ya, unos 3 años atrás, creo, estuve apoyando a un ingeniero ya. eh, para tema de diseño de un expediente técnico de habilitaciones urbanas, creo. Y claro, para el estudio, el diseño de tráfico, ¿no? Apoyábamos con el tema del control diario. eh, Fue por toda una semana, creo, ¿no? Que se tomaron datos de los vehículos que ingresaban. Y depende de las fichas también, ¿no? Hay una ficha que se llena, tipo de vehículos, ejes, más o menos así. Ujú. Una experiencia, más o menos, que estuve participando. Ok, gracias Wilson por compartir con todos tu experiencia. Bueno, en la práctica tenemos dos tipos de vías urbanas. Las que ya existen y que están a nivel de subrasante, ¿no? O trocha o sección sin, solamente cortada, sin ningún tipo de intervención especial, y aquellas vías nuevas, como por ejemplo una habilitación urbana que nunca ha habido tráfico ahí. La forma de intervenir en ambas es diferente, ¿no? O sea, en las que ya existen y que no están pavimentadas aún, que están a nivel de terreno natural o a nivel de su rasante, se hace justamente el tema del conteo, del estudio de tráfico. ¿Qué es lo que pretende el estudio de tráfico? Es estimar el número de vehículos, en primer lugar, del tipo de vehículos, ¿no? Vehículos pesados, camiones, trailers, vehículos livianos, vehículos menores, hacer un conteo por un tiempo determinado, ¿no? A veces una semana, a veces 15 días, dependiendo de la envergadura del proyecto. Y en función a ese conteo y en función a la carga que cada uno de esos vehículos impone el pavimento, poder establecer eh, a través del método de los ejes equivalentes una carga de tráfico que soportaría ese pavimento. Entonces, eh, esa es la razón de ser de este tipo de estudio. Es como cuando ustedes diseñan una estructura de concreto, ¿no? Estiman las cargas vivas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Las cargas vivas, bueno, ya hay una parte de la norma que ya en función al uso de la edificación establece un tipo de carga viva por metro cuadrado. Bien. En el caso de pavimento, haciendo una analogía, medir en función a la cantidad de vehículos que pasan por ella, la carga que va a tener la vía, eso es justamente el parámetro que denominamos estudio de tráfico. Ahora pregunto, ¿el estudio de tráfico será un valor absoluto? O sea, ¿es algo ya irrefutable o es una aproximación, es una estimación, es una proyección, es un cálculo genérico o es algo irrebatible y si nos salió 100, esos 100 se va a dar en la realidad? ¿Es así de certero el estudio de tráfico o es simplemente una aproximación? ¿Alguna respuesta? Es una aproximación porque, o sea, tú no puedes controlar, ¿no? Qué tipo de vehículo llega. Puedes diseñar para hasta cierto vehículo de tantos ejes, pero luego te cae tal vez
un vehículo de más tonelaje. Así es. Gracias, Wilson. Gracias, Anthony, por tu respuesta. Efectivamente, el estudio de tráfico es un estudio aproximado, no es algo certero. Es igual que las cargas vivas según una edificación de concreto, que lo tomamos a partir de una tabla de acuerdo al uso. 200 kilos por metro cuadrado, 150, 300 kilos por metro cuadrado. Es una estimación, es una proyección. Algo similar pasa con el tráfico. En un tiempo determinado lo que hacemos es contar el número de vehículos, ¿no? Y en función de sus ejes y la carga por eje, estimamos la carga que va a soportar ese pavimento. Pero es un tema eventual, es una estimación que se hace un periodo de tiempo determinado y como bien dice su compañero, es un tema que está fuera de nuestro alcance, o sea, pasan los vehículos de una manera aleatoria y es lo que registramos y es lo que luego plasmamos. Pero no significa que ese mismo tráfico va a darse en la realidad, más aún si ese pavimento, o perdón, esa vía se va a pavimentar. Porque cuando esté pavimentada, téngalo por seguro que el nivel del tráfico va a ser mayor. Y por lo tanto, esa variación para más tiene que ser contemplada al momento de hacer los cálculos para el diseño. Entonces, son estimaciones, son temas que están fuera de nuestro control. Y si es una vía nueva, es una habilitación urbana, una vía local que va a unir calles de una urbanización, obviamente ahí el tráfico pesado no se va a dar porque es una vía local, es una vía residencial, van a ir vehículos menores. Entonces, en esos casos, el diseño, más que en el tema de tráfico, de cargas o de pavimento, va a basarse en función a las condiciones de la subrasante y a las condiciones del medio a la cual vamos a ejecutar la obra. Entonces, como proyectistas debemos de saber esas diferencias, tener ese criterio para discernir y saber qué efecto es más crítico que en otro caso. Si es una vía existente, obviamente el efecto que va a preponderar va a ser la carga de tráfico y las condiciones del suelo. Pero si es una vía nueva, que recién vamos a hacer una habitación urbana, lo que va a preponderar va a ser las condiciones del suelo y el efecto climático. ¿Ok? Y es lo que dice ahí la diapositiva. El clima es otro factor que no podemos controlar, ¿no? El clima en Pucallpa es distinto al de Cajamarca, al de Lima, al de Huancayo, al de Trujillo, al de Chachapoyas. Son climas distintos. Y para cada condición del clima, ese diseño va a tener que recoger elementos para poder evitar que el pavimento se deteriore, por ejemplo, por efectos del clima. En zonas muy lluviosas, por ejemplo, hay que complementar elementos en el pavimento que permita evacuar rápidamente el agua, pues sabemos que el peor enemigo de los pavimentos es la humedad. Entonces tenemos que ver alguna forma para que el agua no se empose y más bien discurra y salga rápido el pavimento y no lo deteriore. O en zonas muy calurosas, tener en cuenta la temperatura a la cual primero se va a hacer la colocación, o ya sea del concreto, si es pavimento rígido, o ya sea del asfalto, si es pavimento flexible, y sobre todo, qué características debemos tomar en cuenta para evitar que se deteriore rápidamente ese pavimento por acción climática, o zonas de heladas, por ejemplo, o zonas donde cae nieve, o zonas donde la napa freática es alta, ¿no? Por la misma cercanía a algún río o alguna sequía, un canal sin revestir. Todos efectos o todas esas situaciones deben ser visualizadas por el proyectista. Por eso no vale únicamente desarrollar un proyecto en gabinete. Por eso el ingeniero tiene que mezclar ambas cosas. Trabajo de gabinete y trabajo de campo. Obviamente el trabajo de campo es caminar, recorrer, ver el entorno,
qué oportunidades tengo, qué riesgos tengo, ¿no? ¿Qué puedo aprovechar de la zona? ¿Qué debo de cuidarme de la zona? Revisar si hay mano de obra, si hay equipo, si hay disponibilidad de materiales, de recursos, si los precios están acorde a mi oferta, si es que soy contratista, o si soy supervisor, chequear si la calidad de los materiales están acorde a las especificaciones técnicas del expediente. Hay que caminar, hay que recorrer. No podemos hacer un expediente técnico o un proyecto desde gabinete únicamente. Desconfíen de su topógrafo, desconfíen de su suelista. Vayan, certifiquen, miren, caminen, ensúciense los zapatos, pero cuando regresen tengan la certeza de que la ingeniería básica que tienen a la mano cuadra con la realidad y que les va a ser efectivamente un insumo útil para el diseño que ustedes van a hacer. Porque han habido ocasiones, mando a mi topógrafo como es mi amigo, mi pata, confío ciegamente en él, y los topógrafos, algunos de ellos andan muy ocupados, que no tienen tiempo, y como están pues apurados de un lugar a otro tratando de ganar pues cachuelos, hacen cualquier cosa. Y como es mi pata, confío en él, pues, ¿no? Ah, ya, me lo trajo, excelente, esto es. Y ni siquiera me dio el trabajo de verificar, de chequear, efectivamente lo que ese señor me trajo es correcto. Y ahí vienen los problemas. Porque ustedes podrán desarrollar un diseño muy bonito, pero si la topografía no corresponde a la realidad, no sirve para nada, señores. Y más aún, nos va a generar sobrecostos en el proyecto y obviamente responsabilidades por deficiencias en el expediente técnico. Entonces, por favor, invoco a ustedes la prudencia y sobre todo la iniciativa de revisar los estudios básicos. No se confíen, igual los de suelos. Los de suelos están como loquitos buscando chamba por todos lados. Y cuando uno está apurado, cuando uno necesita los temas ya porque el plazo se le vence, oye, dame mi estudio de suelos. ¿Qué hacen? Como no tuvieron tiempo, simplemente copian, planchan o inventan, o porque por allí vieron algo en la zona, ya así será todo y ponen cualquier dato y al final el perjudicado es el proyecto. Las condiciones del suelo que son fundamentales para el diseño no son las reales, no son las que existen en el sitio. Estamos diseñando cualquier cosa, en otras palabras. Entonces, tengamos cuidado, caminemos, revisemos, chequeemos. Que me va a demandar un día o dos, bueno, pues, que me demande, pero al menos me quedo tranquilo de que la información es convincente, es coherente, y que mi diseño va a salir lo más cercano a la realidad. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al tema del tráfico, en cuanto al clima, y sobre el tema de los mantenimientos. Ese es otro elemento que como proyectista escapa a nuestro control, como proyectista y como constructor. Escapa eso a nuestro control. Ya eso corresponde a la entidad pública o privada que nos mandó a ejecutar ese proyecto. ¿Qué pasa? Sobre todo en las públicas. Corren con la obra porque tienen un plazo determinado, porque el alcalde o el gobernador se ha comprometido a inaugurar la obra en tal fecha, como loquitos están ahí avanzando, cumplen la fecha, cortan la cinta, rompen el champán, develan la placa, se toman la foto y nunca más vuelven a la obra. Y esa obra no ha tenido previsión de mantenimiento. Ustedes saben que hoy en día el INVIERTE-P exige destinar recursos corrientes o para gastos corrientes de las entidades para darle mantenimiento a las vías. Y muchas veces no las hacen. Simplemente para la foto, para la ceremonia, para el periódico, ¿no? Para salir en la televisión un ratito. Pero después nadie se interesa en darle mantenimiento a la obra. Por lo tanto, esa vida útil, promedio, ya ese número ya conocido de 10 años para el pavimento flexible, de 20 años para el rígido, no es pues final ni 10 ni 20 años.
Ese 10 y 20 años cuando se le da un mantenimiento rutinario, un mantenimiento periódico, ¿no? Pero si no se le da mantenimiento, la vida útil de ese pavimento va a ser mucho menor. Y más aún, si no se controla los efectos que puede originar las personas que viven colindantes a esa vía. Estamos hablando de vías urbanas. Hay casas en el entorno y muchas veces tienen jardines, ¿no? O lavan sus carros en la vía pública, ¿no? O hay mecánicas ahí en plena vía, en plena calle, ¿no? Todo eso desgasta, deteriora el pavimento y esa inversión que se hizo para una vida útil determinada se acorta en el tiempo, por lo tanto los beneficios que se habían proyectado en el perfil ya no son pues reales y ese pavimento se malogra, se deteriora. ¿Y qué es lo más fácil? Vamos a hacer uno nuevo, lo cual significa mayor gasto, mayor inversión, mayor desembolso de recursos, más ahora que estamos en una situación donde los recursos son limitados. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera opinar, participar, alguna consulta hasta acá? Con toda confianza, ¿está claro? Muy bien, participen por favor, ¿ya? Que no sea un monólogo, conversemos, ¿sí? Yo también valoro y tomo en cuenta en la evaluación la participación de ustedes. Estamos aquí para aprender, no importa, nos podemos equivocar y justamente este curso es para corregir y que no quepan dudas, ni fallar. Lo importante es que no fallen en la obra, que no fallen en la ejecución, ¿no? Acá de repente nos podemos equivocar o me sirve a mí para corregir un criterio, pero en la obra no podemos fallar, ¿ok? Muy bien. En resumen, ¿qué es el diseño del pavimento? Es establecer espesores y rigideces de los materiales para mantener la vía bajo un cierto nivel de deterioro y confort. Esto aplicando a un método de diseño. Cuando hablamos de vías, hablamos nivel de deterioro y el nivel de confort. Nivel de deterioro está relacionado a la parte estructural del pavimento y el nivel del confort o la satisfacción de uso está relacionado a los niveles de servicio. Ambos temas se tienen que combinar, ¿ya? La parte estructural que resista, ¿no?, todas las solicitaciones a la cual va a estar sometida, y por otro lado que genere satisfacción del usuario, del conductor, al momento de circular por esa vía. Ambos estándares tienen que mezclarse. Cuando ambos objetivos se logran a un menor costo, estamos diciendo que estamos logrando un diseño optimizado del pavimento. A eso debemos llegar, ¿ya? Por lo tanto, no solamente es obtener números de espesores, sino hay que aplicar criterios para optimizar esos números, esos valores. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Bueno, el diseño es un proceso, decíamos, ¿no? El diseño es un proceso. Y como todo proceso tiene ciertas fases, ciertas etapas, cierta orden, lógica para desarrollarlo. Este gráfico que ustedes ven en la pantalla es para tener una idea de cuál es la secuencia de actividades que debo yo de aplicar para diseñar un pavimento urbano. Empezamos con el estudio de la subrasante. El estudio de la subrasante. ¿Alguien podría darme la definición de lo que es la subrasante, por favor?
con toda confianza. Igual yo voy a calificar la participación, si aciertan o no, si es voluntaria, la voy a tomar en cuenta. ¿Qué es la subrasante en un pavimento? ¿Alguien tiene un concepto? ¿Una idea? A lo ingeniero. Sí. ¿Quién Sí, es? Cristian, ¿no? Cristian, sí. A La ver, subrasante Cristian, dinos. vendría a ser el suelo de fundación sobre el cual se van a depositar las demás capas o las demás estructuras del pavimento. Así es, muy bien, Cristian, gracias. Es el suelo de fundación, es el nivel del terreno donde va a descansar toda la estructura del pavimento. ¿Y por qué será importante estudiar eso? ¿Por qué será necesario hacer un estudio de la subrasante? Para conocer qué cosa. La capacidad de carga. Wilson, la capacidad de carga o la resistencia, ¿no? La resistencia del suelo, su capacidad resistente del suelo, que es un insumo para el diseño. ¿Correcto? Es un insumo para el diseño. ¿Sí? Muy bien, así es. Gracias por la intervención de Cristian y de Wilson. Entonces, debo empezar conociendo qué suelo es, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus resistencias, cuál es su comportamiento. ¿Para qué? Para saber si tal como está, en la condición natural en que se encuentra, será capaz de resistir la estructura de pavimento que voy a colocar encima. ¿Qué parámetro de diseño me da una idea de la capacidad de soporte de la subrasante? ¿Alguien recuerda? ¿Qué parámetro de diseño me da una idea de la capacidad de soporte de la subrasante? A ver, en el chat, Edwin me indica el CBR y Dainet también. Dave también. El CBR. El CBR, efectivamente, el CBR es un ensayo que realizamos que me da es un ensayo indirecto que me da una referencia para saber si el CBR de ese material me va a permitir directamente colocar la estructura del pavimento o va a necesitar mejorarlo, ¿correcto? Usualmente, cuando el CBR es mayor que 6, podríamos pavimentar directamente sobre el terreno natural, pero cuando es menor que ese valor, requerimos algún tipo de mejoramiento de la subrasante. ¿Y cómo mejoramos la subrasante? ¿Cómo le mejoramos su capacidad de soporte si es que su CBR es bajo? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien que ha tenido oportunidad de ver este tipo de trabajo? ¿Cómo mejoro la subrasante? Porque hay unas partidas, ¿no? Inclusive hay una partida en el expediente técnico que dice mejoramiento de subrasante, ¿no? A ver, aquí Edwin nos dice estabilización. Así es, la estabilización es una forma de mejorar la subrasante. Otra forma para mejorarla. Ajá. Antes nos dice con material de préstamo. Así es. Saco el material existente y lo cambio por otro de mejores características o mayor o mejor resistencia. ¿De acuerdo? ¿Qué otro procedimiento puede haber para mejorar la subrasante? ¿Cómo la podemos mejorar también? ¿Algún otro comentario? Bueno, realmente hay diversos métodos para mejorar la subrasante, ¿no? Como bien decían sus compañeros,
cal, cemento, material. Muy bien, Chauni. Uso de geomallas, también puede ser. Hay a veces la necesidad de poner geomallas. Eso es relativo en función a las condiciones del terreno. Usualmente las geomallas van en la estructura, ¿no? En la estructura misma del pavimento, o sea, en la base, en la subbase. Hay ocasiones que puede ir en la geomalla. A veces por limitaciones en la estructura del pavimento se requiere darle mayor resistencia a la surrasante porque no, los niveles no me permiten poder meter mayor estructura de pavimento. Casos excepcionales. Sí es una forma también de mejorarla, pero usualmente, les comento, las geomallas o los geotextiles van en la estructura del pavimento, en la base, en la subbase o entre estas, le da mayor resistencia y evita también, en el caso, por ejemplo, de los geotextiles, cortar esta propiedad de capilaridad de la humedad en suelos pantanosos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es una forma. También puede estabilizarse con asfalto. También ahora hay estabilización química, ¿no? O sea, hay diversas formas de poder mejorar la resistencia de la subrasante. Y todo esto va de la mano con el tema del presupuesto. O sea, si el estudio de suelos me arroja que tengo que mejorar la subrasante, el proyectista tiene que evaluar cuál de esas alternativas es la mejor, que me va a dar mejor resultado y menor costo. A eso voy. Es una evaluación integral. No es por poner o porque se me dio la gana de hacerlo, no. Hay un sustento técnico y económico que tiene que ir de la mano. Hay diversas alternativas. La tecnología de hoy nos da la oportunidad de encontrar en el mercado diversos tipos de materiales o de actividades que nos permiten mejorar la subrasante. Ya depende de la decisión del proyectista elegir cuál de ellas es la mejor. La que me da mejores resultados en campo, y las que me generan menor gasto. Siempre el equilibrio, lo que yo les digo, siempre. ¿Ya? Muy bien, ya hice mi estudio de subrasante. ¿Cuál es el segundo paso? Seleccionar los materiales. Tengo que seleccionar los materiales que van a conformar la estructura del pavimento. Usualmente es material granular, que cumple unas especificaciones técnicas que se encuentran en la norma de pavimentos urbanos, la norma CE 030. Para los materiales de base, para los materiales de subbase, para los materiales, en el caso fuera pavimento de concreto, o para los materiales, en caso fuera pavimento asfáltico, hay especificaciones técnicas. Y los materiales que ustedes van a seleccionar, y obviamente tiene que ser coherente con las especificaciones técnicas que están en el expediente técnico, tienen que ustedes buscar cerca en la zona, o extraerlas o explotarlas directamente, si es que están cerca a un río, por ejemplo, o una cantera, o comprarlas ya directamente de un proveedor. Entonces, nuevamente, viene la decisión del proyectista, ¿no? ¿Qué hago? O yo exploto o compro ya puesto en obra. Tengo que ver costos, tengo que ver capacidades, tengo que ver rendimientos, tengo que ver equipos, tengo que ver distancias. Entonces, esa evaluación lo hace el proyectista y para eso, insisto, hay que caminar, hay que ir a la zona, hay que buscar. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Bien. La tercera etapa del diseño es conseguir
y suministrar esos materiales. ¿Cómo, dónde están? ¿Dónde los ubico? ¿Quién me los va a proporcionar? ¿O yo mismo lo voy a extraer? Defino, ¿no? Primero selecciono a través de las especificaciones técnicas y luego suministro. Tengo que asegurar el suministro en calidad y cantidad que requiere el proyecto. Puedo tener una cantera muy buena. Si decido explotarla, tengo que asegurarme que el volumen de explotación va a cubrir la demanda del pavimento. Pero si es una cantera pequeñita que no cubre la demanda, voy a extraer material, pero al final me va a faltar. Voy a estar correteando dónde consigo el material que me falta. Entonces, eso es parte, pues, de la programación de la obra, de la organización de la misma, la parte logística. Todo va concadenado. Pero es el proyectista que tiene que tener esa visión para tomar decisiones. ¿Sí? La cuarta fase del diseño es el estudio del tráfico. Como ya comentábamos y su compañero también comentó, es la definición de la carga a la cual va a estar sometida, la carga vehicular a la cual va a estar sometido el pavimento. ¿Ya? Aún no hemos definido si es rígido, flexible o semirrígido o lo que fuera. ¿Ya? La quinta fase del proceso es determinar las condiciones ambientales, lo que yo les decía, la exposición a la cual va a estar sometido el pavimento, ¿no? Al clima, a las variaciones del clima. Hay climas muy, muy rigurosos, ¿no? Muy extremos, que en el día pasa de grado bajo cero a más de 20 hasta 30 grados. O sea, es una variación, una gradiente de temperatura muy fuerte, ¿no? O climas donde la lluvia es persistente o es impredecible, o zonas donde cae granizo, donde cae nieve, o zonas donde hay heladas, congelamiento, el agregado se congela, o el concreto no fragua, o hay zonas muy calurosas donde la contracción de fragua es muy, muy extrema. Entonces, todas esas variables, todas esas condiciones tienen que ser evaluadas por proyectistas, no puedes dejarlo pasar. Entonces, ahí aplico otros conocimientos complementarios, ¿no? Para garantizar que en el proceso constructivo mi pavimento no tenga problemas al momento de la construcción, ni tampoco en la fase de operación. ¿De acuerdo? La sexta fase del diseño es diseñar los espesores de cada capa o estimar los espesores de cada capa. O sea, muchos creen que el diseño simplemente es determinar los espesores de la capa, de la base, la subbase, de la carpeta. Ya está mi diseño, ahí terminé. No, ya ustedes están viendo. El calcular o determinar los espesores de cada capa es una fase o una etapa del diseño. Es la sexta parte o la sexta etapa del diseño. Muchos creen que eso es el diseño. No es así. Es mucho más amplio el concepto. La séptima etapa de diseño es analizar el ciclo de vida del pavimento. Si nosotros hemos estimado una vida útil de 10 años, de 20 años, de 30 años, debemos de revisar que efectivamente durante esa vida útil el pavimento va a sufrir diferentes ciclos de vida. ¿A qué me refiero eso? Que va a haber un periodo de mantenimiento rutinario, un periodo de mantenimiento periódico, puede haber también mantenimiento por emergencia, ¿no? Y eso va definiéndome ciclos en el pavimento. Por eso la importancia de no solamente la entidad a cargo destinar recursos para la inversión, sino también destinar en los años subsiguientes gastos corrientes para el mantenimiento. Eso me va a permitir cumplir los ciclos de vida del pavimento y llegar a ese horizonte y hacer que ese pavimento cumpla los beneficios esperados.
¿Ok? Entonces, tomar en cuenta ello. Finalmente, los beneficios, según un estudio de preinversión, de un pavimento, de una vía local, de una calle, ¿sí? O de un jirón, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una calle y un jirón? ¿Alguien sabe? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo una calle o un jirón? ¿O no? ¿Alguien tiene una referencia? Bueno, la diferencia es la sección vial, ¿no? Los jirones son estrechos y mínimamente pasa un vehículo. En cambio, una calle puede ser hasta de dos carriles, una sección un poco más amplia, pero siempre en un solo sentido. Entonces, jirón, calles son vías locales, ¿no? Pero también tenemos las vías colectoras, las vías arteriales, las vías expresas, que son tipo de clasificaciones de las vías urbanas. Y la diferencia entre una y otra es la sección vial, que varía en función al tránsito que recibe. Cuanto mayor tránsito, la sección de la vía va creciendo. ¿Ok? Y podemos tener, por ejemplo, las avenidas, que pueden ser colectoras, ¿no? O arteriales, dependiendo la magnitud de la vía. Puede haber avenidas de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, hasta 3 carriles, y en la medida que tiene más carriles, se irá convirtiendo en una colectora o una arterial, dependiendo de la importancia de la vía. Y vía expresa, pues ya ni qué decirlo, ¿no? Es una vía de alta velocidad, ¿no? Con varios carriles y que no hay semáforos ni nada, es una vía libre. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta la vida útil, usualmente las vías locales de bajo tránsito, como las calles, los jirones, tienen una forma diferente de estimar los beneficios que una avenida, por ejemplo, ¿no? Una vía local, un jirón, una calle, simplemente se mide los beneficios en costo por metro cuadrado, ¿sí? Mientras que en una avenida, por ejemplo, por ser una zona comercial, ahí sí se aplica un ban y un TIR. Entonces, a pesar de que son vías locales, son vías urbanas ambas, el hecho de la jerarquía que tiene implica diferentes formas de analizarlo en un estudio de preinversión. Yo he visto de manera personal algunos perfiles en las cuales en un solo proyecto combinan calles y avenidas. Y así se llama todavía: mejoramiento de las calles y avenidas de la urbanización tal, del distrito tal, de la provincia tal, de la región tal. ¿Cómo puedo meter yo en un mismo proyecto calles y avenidas si conceptualmente su forma de evaluar los beneficios son distintas? Es ilógico. Y justamente esa es una de las causas de esa confusión que tienen varios colegas en la mente, que hacen cualquier cosa. Una cosa son calles y la forma de evaluar una calle es distinta a cómo evaluamos una avenida, por ejemplo. Porque una avenida sí la podemos medir por capacidad de beneficio-costo. O sea, a través de un flujo de caja, determinar los beneficios. Como esté en una zona comercial, se puede estimar los beneficios cuantificados monetariamente. En cambio, una vía local donde
el tráfico es bajo, no lo voy a medir pues por un tema de un bar, un TIR, tengo que medirlo por costo por metro cuadrado. Entonces, hay ahí una gran diferencia y tomarlo siempre en cuenta. Calles son calles y avenidas son avenidas. No puedo mezclar una cosa con otra. ¿De acuerdo? Y otro tema importante es asegurarse de que en las vías que ustedes van a pavimentar ya existan los servicios básicos de agua, desagüe, de luz, de cable, y que si existen esos servicios, estén en operación y estén en buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes no mapean ello, si no hacen una revisión, coordinan con las empresas prestadoras de servicio, o bien durante el proceso de ejecución ustedes se llevan ingratas sorpresas, los cuales muchas veces ha devenido de que la entidad ha tenido que parar la obra para que la empresa de agua y desagüe cambie las redes de agua y desagüe, lo cual ha significado perjuicios, mayores gastos, ¿no? Entonces, hay responsables por ello, por no haber mapeado eso, que significa mayores gastos al Estado. O por otro lado, el hecho de no tomar en cuenta esta situación ha significado pues que los proyectos se encarezcan y muchas veces el proyectista incluye dentro del perfil la componente agua y desagüe y muchas veces es inclusive más alto el monto que lo que es el pavimento. Por ejemplo, si el proyecto vale 1.000.000, el pavimento en sí vale 300.000 y la renovación de redes de agua y desagüe es 700.000. Ya se degeneró, pues. Ya no es un proyecto de infraestructura vial, ya es un proyecto de saneamiento. Y lo que nosotros estamos aquí haciendo son proyectos de infraestructura vial. O sea, se sobredimensiona esa componente de agua y desagüe. Sí, se puede contemplar una componente de agua y desagüe en un proyecto vial, pero un porcentaje razonable, ¿no? Un 3%, un 5%, por el caso, por ejemplo, de elevar las tapas de buzones, o de repente cambiar algunas condiciones domiciliarias, algunos tubos, algunos temas muy puntuales. Pero cambiar, incluir en el proyecto el cambio integral de una red de agua, ¿sabe? Pues ni hablar, ¿no? Pero así, esas barbaridades se cometen en la práctica. Una cosa es un proyecto de saneamiento que debería hacerse primero antes del pavimento, y otra cosa es el pavimento propiamente dicho. Pero no sé, pues hay unos artistas ahí que quieren combinar una cosa y la otra y hacen dos proyectos en uno, no lo sé. No sé qué querrán hacer, pero esas barbaridades se ven. Entonces, por favor, mucho cuidado con esas cosas. Hagamos bien nuestro trabajo, por favor. ¿Ok? No confundamos, no mezclemos papas con camotes. ¿Ya? Por eso es necesario tener los criterios bien claros y bien definidos. ¿Alguna pregunta, algún comentario por lo que acabo de decir? Quiero ¿Sí? un comentario, ¿no? Para lo que es el PMIB, no te permiten incluir, ¿no? Lo que es el tema de saneamiento, ¿no? Incluso te hacen firmar un tema con los EPS de que tiene que ser factible y todo eso, ¿no? Sin esos permisos, creo que ese programa no te da el financiamiento, ¿no? Para estos proyectos de pavimentación. Así es, así es. ¿Por qué lo hacen? Bueno, como les dije hace un momento, yo he trabajado también ahí. ¿Por qué lo hacen? Porque muchas veces, ustedes saben que el papel aguanta todo. Y en los perfiles, que supuestamente es la fase inicial donde se debe detectar esas deficiencias,
Ahí es donde se debe alertar, pues si no tengo las redes de agua y desagüe, no existen, o están en pésimas condiciones, ese proyecto jamás debió haberse declarado viable, pues, ¿no? Pero aún así, por arte de magia, son viables, por la bendición de Dios. Entonces, los perfiles que nos llegan no son confiables. Somos conscientes de que muchas veces esos perfiles son forzados porque de repente al alcalde, a la alcaldesa, a la primera dama o al regidor o no sé, a alguien, se le ocurrió, hágase esta obra y se hace y se hace. Y no se ve cómo ve usted técnico, pero usted me lo aprueba. Y si no, gracias por todo, vendrá alguien que lo hará por usted. Y a veces, pues, de repente por la necesidad o por la preocupación de quedarse sin trabajo, uno se somete a esas circunstancias y luego nos trae graves problemas. Pues se han visto casos de perfiles donde está la factibilidad por parte de la empresa de agua y desagüe como parte del perfil, pero cuando vamos a la obra está hecho una desgracia. Solamente fue un papelito para cumplir con el protocolo, con el requisito, y ya pues se verá el momento. Lo que queremos ahorita es la plata, que nos financien, que nos transfieran. Ya veremos qué pasa después. Veremos qué pasa. Lo que pasa, ya saben, ¿no? Entra el órgano de control, hacen las denuncias, los hallazgos, las acciones de riesgo, las observaciones, y luego vienen los problemas. Entonces, te diré que tampoco yo soy partícipe de esa actita que tú mencionas, ¿no? Claro que de una manera lo hacen para un poco generar compromiso al alcalde o al proyectista que nos presenta el expediente, pero igual el papelito también es otro requisito documentario, pero lo importante es lo que está en la realidad. Por más actita que firme, si voy al terreno y veo problemas en el desagüe, en el agua, no voy a poder ejecutar. Bueno, pues será responsable el proyectista, el alcalde, quien fuera, pero la obra no se va a poder hacer o se va a quedar trunca, igual. Entonces allí fue unas recomendaciones que yo hice cuando trabajé, no solamente es pedir la actita, sino hacer la inspección del campo e ir a la fuente, ir a la EPS para solicitar información sobre el estado actual de esas redes, o si es posible tener algún tipo de verificación de su estado. Entonces, esa información sería más confiable de un papelito que me pueda juntar en la etapa de perfil o una actita que pueda firmar el proyectista o el alcalde para obtener recursos. Ustedes saben que cuando hay plata de por medio, la gente firma cualquier cosa, ¿no? Pero al final vienen los problemas. Entonces, por favor, verifiquemos. Justamente este tema de las redes de agua y desagüe es un problema típico en los pavimentos urbanos, y otro tema en común es los postes de luz, también es otro tema, ¿no? Que están en medio de la vereda, están en medio de la pista, no guardan el alineamiento, están en cualquier lado. Y para poder removerlos o reubicarlos, hay que pagarle a la empresa de luz para que lo haga. Y muchas veces esos costos no son parte del expediente técnico o del proyecto, y menos aún la municipalidad tiene recursos para hacerlo. ¿Y qué pasa con el proyecto? Solamente por no haber caminado, haber visitado, haber ido a la obra y detectar esos temas. ¿De acuerdo? Gracias por tu intervención, Dave. ¿Algún otro comentario? ¿Está claro? Muy bien. Aprovechen, compartamos las experiencias. Seguramente ustedes también han pasado situaciones similares que Dave, ¿no? Bueno, y el octavo y última etapa del diseño es determinar los espesores finales.
¿A qué se refiere esto? Lo que me arroja el Excel, lo que me arroja el programa, es un resultado preliminar. Es un resultado que aún lo puedo optimizar, lo puedo mejorar, pero para ello necesito el criterio, necesito la evaluación por parte del proyectista y necesito obviamente de su experiencia y de su expertise en la materia. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, el diseñar es un arte, no es un tema mecánico, un tema de meter números y sacar números, no. Es una visión integral del proyecto y ver cómo lo optimizamos y cómo lo mejoramos. ¿Ok? Una vez que ya hemos obtenido los espesores finales, lo hemos revisado y re-revisado, ahí podríamos terminar con nuestro diseño y a partir de ahí ya poder desarrollar todo el tema presupuestal del proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿Quién habla? Cristian. A ver, Cristian, Sí, coméntanos. más que nada en la parte, en la segunda fase, en la selección de materiales o al proporcionamiento de los materiales, se Ujú. debería hacer, bueno, en la fase de elaboración del expediente, se debería hacer algún estudio a estas canteras o a estos materiales. Sí, buena pregunta. Mucho depende del criterio del proyectista, como les mencioné. El proyectista tiene dos caminos. O explotar alguna cantera aledaña, ya sea cercana a un río, un cerro, qué sé yo, o comprar directamente de un proveedor y ponerlo en obra. Tengo esas dos opciones. Si elijo por la primera, definitivamente tiene que ser parte del expediente técnico un estudio de canteras, porque es la única forma de poder tener la certeza para quien va a revisar y aprobar ese expediente técnico, que ese material de la cantera que propone el proyectista efectivamente cumple las especificaciones técnicas que dice la norma. Y si el proyectista opta por comprar a un proveedor y que le ponga en el campo el material, entonces lo que debe hacer el proyectista es hacer mucho énfasis en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico y en la etapa de ejecución, sobre todo el supervisor, cerciorarse de que ese material que el contratista está poniendo en obra cumple con los requisitos técnicos, con las especificaciones técnicas del expediente. Entonces, definitivamente, incluso, ¿cómo lo puede verificar esa calidad? Efectivamente, con los estudios de la cantera de que ese proveedor le está trayendo usted el material. Con eso debería exigir el supervisor durante la ejecución, para tener esa tranquilidad y saber que ese material cumple los requisitos. Y muchas veces uno visualmente también se da cuenta, ¿no? Cuando el material viene con mucho fino, por ejemplo, ¿no? O hay mucha bolonería, ya uno tiene una idea de que ese material no es el adecuado, o el color del material no es natural, o tiene mucha humedad. Entonces ya ahí se mezcla un poco la experiencia, ¿no? Y del supervisor, o bueno, del contratista también, ¿no? Para poder darse cuenta antes de colocar ese material en la estructura del pavimento, si efectivamente cumple o no cumple las especificaciones. Muchas veces llega material contaminado, ¿no? Y cuando no hay supervisión, el tema se complica, ¿no? A veces el contratista para solo, pues en obra, el supervisor solamente va de vez en cuando a ver qué hay, para que lo vean y a cobrar. Y eso no es así, pues. Insisto, además del conocimiento y la experiencia, también hay una parte ética, una parte moral que el profesional tiene que cumplir.
La ingeniería no solamente es ganar dinero, sino ganarlo y ganarlo bien, bien ganado, haciendo un buen trabajo. ¿De acuerdo? Gracias por la pregunta. ¿Un otro comentario? Ingeniero, disculpa. Sí. En ¿Quién este habla? caso, Wilson, ¿no? Wilson. A ver, Wilson, Sí, coméntanos. en este caso lo que es el estudio de la cantera en las dos, bueno, en los dos escenarios, lo que usted dice, eh, tendría que ser obligatorio, porque de todas maneras, de las propiedades de los materiales, ¿no? De los agregados o de los afirmados, ¿no? Es lo que se hace el diseño de mezcla y se calcula la cantidad de insumos, de acuerdo a las propiedades, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Porque una vez, bueno, apoyando, ¿no? A un ingeniero, hicimos una dosificación para un concreto de, dos, no me acuerdo cuánto fue, 240 creo, y no eran, ¿no? Pues Capeco te da, creo, ¿no? Capeco, uno de los textos, te dan una cantidad de cemento, digamos, ¿no? O de agregados. Es una guía. Pero nosotros haciendo un diseño de lo que es el diseño de mezcla, según la cantera que escogimos, ya la cantidad de insumos ya era diferente, ¿no? No era tanto como bueno, como la guía, ¿no? Ok, gracias por tu participación, Wilson. Sí, efectivamente, como lo dije hace un momento, en el caso del expediente técnico, si el proyectista plantea extraer material de una cantera, es obligatorio que sea parte del expediente técnico ese estudio de canteras, ¿correcto? Y en el caso de que el proyectista decida que el material sea comprado a un proveedor puesto en obra, es obligatorio que el supervisor, como parte del control de calidad, exija el certificado de calidad o el certificado de cantera que cumpla las especificaciones del expediente técnico. Eso es inobjetable, porque es la única manera de poder tener la certeza, o más o menos la certeza, de que ese material cumple las especificaciones. ¿Correcto? Así es, tú lo has dicho. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra participación? Ya estamos llegando al final de esta primera sesión. ¿Alguien que quiera agregar algo más? ¿Alguna experiencia particular? Muy bien, bueno, entonces para la próxima sesión que vamos a tener este jueves, me parece que es día 19, a las 7 de la noche, voy a pedirles algo. Voy a pedirles de manera individual, si tienen una consulta pueden hacerla a través del chat, de manera individual, que revisen la norma peruana CE 030 de pavimentos urbanos, nos puedan comentar qué cosa les ha llamado la atención de esa norma. Seguramente yo voy a preguntar a ustedes. Y puedan hacer una comparación para ver las diferencias más resaltantes con respecto a los pavimentos de carreteras. ¿Está claro? Dos tareas entonces en la próxima sesión. Primero, revísense la norma CE 030, que es muy corta, pero revísensela, léanla, anoten lo que más le llame la atención de la norma. Y un segundo punto es comparar el pavimento urbano con el pavimento de carreteras. ¿Qué diferencias resaltantes ustedes pueden detectar entre uno y el otro una vez que hayan leído las normas E030? ¿Correcto? ¿Alguna consulta? ¿Está claro el trabajo, la lectura que ustedes van a hacer para la siguiente sesión? ¿Alguna consulta? Va a ser aleatorio, ya, voy a preguntar a algunos. No sé si en cualquier momento de la clase voy a preguntarlo, ¿ya? Por favor, ¿alguna consulta entonces? ¿Está claro la lectura para la siguiente sesión?
¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, entonces quedamos así. Lean, revisen la norma, empápense, sepan de lo que se trata. Seguramente algunos de ustedes ya la conocen, otros por primera vez, pero es importante como base de este curso tener un conocimiento general del contenido de esa norma y sobre todo las principales diferencias que un pavimento urbano tiene con respecto a un pavimento de una carretera. ¿De acuerdo? Y lo comentamos en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Conformes? ¿Sí? A ver, por favor, anótenme en el chat. No sé si están ahí o están dormidos. ¿Sí? Gracias, Wilson. Gracias. Conforme. Gracias, Cristian. Gracias, Edwin. Ok, está claro entonces. ¿Quién más? Gracias, Chauni. Así es. ¿Qué entonces para la otra clase? Luzmeri, igualmente. Lean, por favor, ¿ya? Y preparémonos pues para lo que viene, que va a ser muy interesante. Muy bien, gracias a todos por su participación. Entonces nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches con todos. Y estudien, siempre estudien. Buenas noches. Gracias.